Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. Hemos pasado por unos días, un día difícil, el domingo, ¿qué día fue? Domingo pasado, pero ya todo está restablecido. Y esperamos que Dios les ayude a todos los que tuvieron problemas con las inundaciones. Los demás les pueden ayudar con amor divino en todo lo que puedan para que sí se restablezcan a la normalidad cada uno de los hermanos que ha sufrido en estos días a causa de estas inundaciones. Creo que han sido muy pocos, pero algunos pues han tenido un poquito de dificultad. Ya esperamos que todo esté normalizado y esperamos las bendiciones de parte de Dios. En esta noche quiero leer una escritura en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 que dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La palabra vivificada hoy. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En cada edad y en cada dispensación, la palabra asignada por Dios para cada edad y en cada dispensación fue vivificada, le fue cumplida a cada edad y a cada dispensación. Y para cada edad y cada dispensación lo que Dios siempre ha tenido es su palabra. Y Él ha enviado su palabra, y con esa palabra que Él ha enviado, ha realizado el programa que Él tenía para esa edad o esa dispensación. Ahora, una palabra o la palabra para una edad es una porción de la palabra para una dispensación. Ahora, cuando se trata de la palabra para una dispensación, es algo mayor, es más palabra que la que corresponde para una edad. Ahora, cuando Dios envía su palabra para una edad, la envía al principio de esa edad. Y cuando la envía para una dispensación, la envía al principio de esa dispensación. Veamos la palabra de Dios para la dispensación de la ley. El mensaje, la palabra de Dios para esa dispensación vino al comienzo de la dispensación de la ley. Y a través de Moisés fue establecida la dispensación de la ley y fue colocada la palabra para toda esa dispensación. Y fue dicho que nadie le podía añadir a esa palabra y nadie le podía quitar. Así es que encontramos que la palabra para una dispensación es una palabra a la cual no se le puede añadir ni se le puede quitar. Ahora,
La palabra que Dios tiene para una edad o dispensación es la cosa más importante que Dios tiene. Vean ustedes que Dios le dijo al pueblo hebreo que si ellos escuchaban su palabra, ellos tendrían vida, pero si no escuchaban, tendrían muerte. Por esa causa, en Deuteronomio encontramos que Dios, hablándole al pueblo acerca de su palabra en el capítulo 30, verso 19 en adelante, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres. Ahora vean ustedes la forma establecida por Dios. Dios ha colocado delante la vida y la muerte para el ser humano. Para el pueblo hebreo colocó la vida y la muerte. Y Él le dijo que la vida estaba en Dios, siguiendo a Dios y escuchando su voz, y su voz no era otra sino el mensaje que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, porque era un mensaje dispensacional para el pueblo hebreo. Él también encontramos que en otras ocasiones le había dicho al pueblo que atendiendo a su voz, a sus mandamientos, tendría la bendición de Dios. Aquí mismo en este capítulo 30, versos 14 y 15, o 14 y 16, dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora vean ustedes que la palabra para una dispensación viene al comienzo, para que el pueblo pueda entrar a esa dispensación y pasar a todas las bendiciones que Dios tiene para esa dispensación, las cuales son dadas al pueblo que recibe y guarda esa palabra, ese mensaje que corresponde a esa dispensación. Ahí en la palabra está toda bendición de Dios. Vean ustedes que dice: para que Dios te bendiga, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora, siendo que la bendición de Dios está en su palabra, y ninguna persona puede recibir la bendición de Dios a menos que primero no reciba su palabra. En cada dispensación las bendiciones las han recibido
los que han recibido la palabra, el mensaje para esa dispensación. Han recibido esas bendiciones en forma legal. Y digo en forma legal porque también tenemos que cuando Dios ha derramado sus bendiciones sobre la tierra por causa de los escogidos, de los hijos de Dios, la cizaña también ha recibido bendiciones, pero no porque tienen derecho a esas bendiciones, sino porque están en la tierra y la lluvia cae sobre buenos y sobre los malos también. Pero ha sido por causa de los escogidos, de los hijos de Dios que tienen la palabra de Dios para ese tiempo. El mundo no sabe la bendición tan grande que es tener a los escogidos en la tierra. El mundo no sabe, los pueblos no saben que la bendición divina que una nación o pueblo haya recibido es por causa de los hijos de Dios que están en ese pueblo. Así, los hijos de Dios, cuando han aparecido en cada edad y dispensación, han sido el motivo de las bendiciones divinas sobre los pueblos y naciones. Y eso es algo que han ignorado los pueblos y los gobernantes, pero en la Biblia hubo gobernantes y pueblos que entendieron que los escogidos de Dios eran los hijos de bendición y que ellos, portándose bien con esos hijos de Dios y teniendo buena amistad, buena relación con ellos, las bendiciones de Dios también vendrían sobre ellos. Ahora, el mundo en la actualidad está en oscuridad, por lo tanto están ciegos a esta realidad. Pero por causa de los escogidos de Dios es que todavía vienen las bendiciones sobre la tierra para cubrir las necesidades de la raza humana. Vean ustedes, en el tiempo de Abraham, cuando Elohim descendió a la tierra con dos ángeles o arcángeles mayores, Gabriel y Miguel, dice la Escritura que cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham estuvo intercediendo y le dijo a Dios: no haga esto el juez de toda la tierra. Destruirás al justo con el injusto. Tal cosa no la haga Dios. Destruirás tú a los justos con los injustos. Abraham estuvo conversando con Dios y Dios le dijo a Abraham que no destruiría esa ciudad si allí se encontraban 50 o 40 justos, pero encontramos que allí no se encontraron la cantidad de justos que se requiere para que Dios no destruya una ciudad, una nación
un país, y por esa causa vino el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Ahora, aquí encontramos, vean ustedes, encontramos cómo Abraham estuvo intercediendo por Sodoma y Gomorra. Dice Abraham a Dios, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? O sea, dentro de la ciudad. Lejos de ti el hacer tal o tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora vean, Abraham se acercó a Dios con esta petición, pero vean que Abraham se acercó a Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de los 50 justos 5 justos, quizás faltarán 5 justos, o sea, quizás habrá 45. Destruirás por aquellos 5, o sea, por aquellos 5 que faltan, destruirás toda la ciudad. Dijo: no la destruiré, si hallare allí 45 justos. Si hallare allí 45, no la destruiré. Y continuó Abraham intercediendo a Dios por Sodoma y Gomorra, porque allí estaba su sobrino Lot. Y él intercedió por causa de su sobrino, como también intercedemos por nuestros familiares. Ahora, ya a lo último, fueron 6 ocasiones. Ahora vean aquí, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hallare solamente, no se enoje mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No hubo ni 10 justos allí. El pueblo o estas ciudades tenían sus religiones, sus sacerdotes, sus feligreses, todo esto lo tenían, pero allí no fueron hallados 10 justos. Solamente estaban Lot y su familia, los cuales
conocían el mensaje de Dios para ese tiempo, y ese mensaje lo tenía Abraham, que era el profeta de Dios para esa etapa, para ese tiempo, el cual tenía todas las bendiciones de Dios, y las tenía en palabra, en la palabra que Dios le dio, cuando le dijo que sería padre de naciones, padre de multitudes, y que tendría un hijo, y que en ese estarían las bendiciones de Dios, sería el heredero de Abraham. Esas bendiciones seguirían moviéndose, pasando por toda esa generación de Abraham. Y todos los descendientes de Abraham, según la carne y según la fe que son los escogidos de entre los gentiles, según la carne, el pueblo hebreo, tienen una bendición en la palabra. Y cuando reciben la palabra para el tiempo en que viven, ahí está la bendición de Dios en forma de palabra para luego materializarse. Ahora Dios vivifica su palabra en cada edad y en cada dispensación a la descendencia, a la simiente de Abraham. A la simiente de Abraham le vivificó su palabra durante la dispensación de la ley. Y cuando comenzó la dispensación de la gracia con el bautismo del Señor Jesucristo allá en el Jordán por Juan el Bautista, allí estaba confirmándole, vivificándole la palabra profética mesiánica que le había sido dada al pueblo hebreo. Y cuando esa última palabra fue vivificada, entonces se llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. El pueblo hebreo no se dio cuenta que Dios estaba vindicándole, vivificándole la última palabra que le tenía que vivificar, que era la promesa mesiánica. Ahí, con esa palabra mesiánica, de la promesa mesiánica vivificada, estaba todo lo que el pueblo hebreo necesitaba. Pero cuando rechazó a Jesucristo, rechazó esa palabra, por lo tanto rechazó la bendición de Dios. Y no se le pudo entonces al pueblo hebreo materializar las bendiciones de la primera venida de Cristo. Y esa bendición entonces pasó al pueblo gentil, en donde entonces Dios estuvo enviando a sus escogidos, a sus hijos, para nacer en medio de los gentiles, porque la palabra de bendición pasó a los gentiles, y esa palabra de bendición vino a ser el evangelio del reino, la palabra de Dios pasando a una nueva etapa con un nuevo mensaje dispensacional. Y por 2000 años aproximadamente, la bendición divina ha sido derramada sobre los gentiles, aunque muchas personas no se han dado cuenta y han pensado que son las cosas así que vienen por la naturaleza, sin ver que detrás de esa naturaleza está la palabra divina, haciendo que se cumplan las bendiciones de Dios en medio de los gentiles.
porque donde esté la palabra, ahí está la bendición de Dios. Y ahí Dios coloca a los escogidos para esa edad o esa dispensación. Ahora, cuando podemos ver que vivimos en el fin del tiempo, en donde hay más palabra para ser vivificada, encontramos que toda palabra que será vivificada en el fin del tiempo, cuando ya las 7 etapas o edades de la iglesia gentil han terminado, es toda palabra que corresponde para el fin del tiempo que no fue cumplida en las edades pasadas. Y tenemos que en las edades pasadas no fue abierto el 7º sello al público, a los seres humanos, pues el 7º sello es la segunda venida del Señor. En ninguna de las edades pasadas tiene el privilegio de decir que en ella se cumplió la segunda venida del Señor. Así es que esta es una palabra profética para ser vivificada o cumplida en el fin del tiempo, porque para el fin del tiempo es la promesa de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, con gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Y es esta trompeta o gran voz de trompeta la misma trompeta final de la cual estuvo hablando el apóstol San Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52, que antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de nosotros los que vivimos. Esta trompeta final antecede a estos dos grandes eventos de la resurrección y de la transformación. Es esta trompeta la que en el fin del tiempo suena, como dijo San Pablo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, se levantarán, y luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos seremos transformados, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora vean ustedes que lo que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de nosotros los que vivimos es el mensaje de la trompeta final, porque la trompeta de Dios es la voz de Dios, la voz de Jesucristo,
el mensaje de Jesucristo para el fin del tiempo, para llevar a cabo el recogimiento de todos los escogidos y prepararlos para la transformación de sus cuerpos, porque la trompeta final o gran voz de trompeta, siendo el mensaje final, es la palabra de Dios para todos los hijos de Dios, para darle a conocer las cosas que deben acontecer pronto, las cosas que deben acontecer después de las edades de la iglesia, después de las cosas que acontecieron durante las 7 etapas de las edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia. Luego, las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo corresponden a una nueva dispensación con un nuevo mensaje y un nuevo mensajero dispensacional, el cual recibe de parte del Señor Jesucristo todo el mensaje de la nueva dispensación, de la dispensación del reino, y lo da a conocer a todos los hijos de Dios en la nueva dispensación, en la edad de la piedra angular que pertenece a la dispensación del reino. Y ahí todos los que suben a esa nueva edad y nueva dispensación escuchan la voz del Señor Jesucristo como una gran voz, como de trompeta, revelándole, dándole a conocer todas las cosas que deben acontecer después de las edades de la iglesia gentil. Y cuando le es vivificada la última palabra a todos los hijos de Dios, cuando le es vivificado el último mensaje y las cosas que corresponden para ese último mensaje, o sea, las promesas divinas le son confirmadas a los hijos de Dios en ese y con ese mensaje final, porque ese mensaje contiene todas las promesas correspondientes para el fin del tiempo, luego que han terminado las edades de la iglesia gentil y ha partido el último mensajero de las edades de la iglesia gentil. Ahora, en el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, el pueblo de Dios recibe la confirmación de la última palabra, del último mensaje, y ahí es donde todo hijo de Dios recibirá la transformación de su cuerpo, si está vivo, y si ha muerto, si ha partido, recibirá la resurrección en un cuerpo incorruptible. Ahora, como les dije, la última palabra le será confirmada a todos los hijos de Dios en una nueva dispensación, en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular. Ahora vean ustedes el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil
y precursor de la segunda venida de Cristo, dijo en el mensaje, la promesa de la palabra que nunca falla, predicado en Phoenix, Arizona, en el mes de enero, día 20, en el año 1964, dijo, él era la luz vindicada de ese día. Jesucristo era la luz vindicada de ese día. ¿Ve? Pero hay más palabra de ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabra. Ahora, cuando la palabra está manifestada en carne humana, esa es la luz para esa edad o dispensación. Y esa palabra vindicada o esa palabra encarnada es la palabra vindicada al pueblo de Dios. La palabra vindicada que le fue prometida al pueblo. Jesucristo era la palabra profética prometida al pueblo, relacionada a la venida del Mesías. Y cuando apareció Jesús, Él era esa palabra vindicada al pueblo, esa palabra confirmada al pueblo. En carne humana estaba esa palabra siendo una realidad para el pueblo. Por lo tanto, en él estaban todas las bendiciones de la primera venida del Mesías. Rechazarlo era perder las bendiciones de la primera venida de Cristo. Recibirlo era recibir todas las bendiciones de la primera venida de Cristo. Y por cuanto en la primera venida Él vino para redimir con su sangre y limpiar de todo pecado a todo hijo de Dios, el que recibió a Cristo en su primera venida, recibió el perdón de sus pecados y fue limpio de todo pecado. Y aún, aunque no haya vivido en el tiempo en que Él apareció y haya vivido luego en otro tiempo, al recibirlo, al aceptarlo a Él y creer en Jesucristo como el Mesías prometido al pueblo hebreo, creer en Él en su primera venida, obtiene la persona todos esos beneficios. Ahora, para la segunda venida, Él tiene otros beneficios adicionales. Y Él tiene grandes bendiciones, las cuales corresponden a su segunda venida. Y Él vivifica a la esposa del Cordero, que es su esposa, estas promesas en el fin del tiempo. Y al Él vivificar o cumplir esas promesas a sus hijos, en el cumplimiento de esas promesas, al ser vistas, al ser entendidas, al ser recibidas, la persona ahí en forma de palabra está recibiendo todas las bendiciones que hay en estas promesas de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, con el mensaje de la gran voz de trompeta. O sea, no tiene Dios otra forma para
que las personas reciban sus bendiciones, sino recibiendo primero su palabra. Y luego en esa palabra está todo, con todas las características de lo que Dios le va a dar a las personas. Por esa causa luego se tiene que materializar para cada persona todo lo que está prometido en ese mensaje final, que es la palabra final de Dios para esta generación, porque es el mensaje final de Dios. Y en ese mensaje, con ese mensaje, y en la edad y dispensación de ese mensaje, es donde están todas las bendiciones de Dios, y donde Dios confirma toda promesa que Él ha hecho para este tiempo y también para el reino milenial. Ahora ven ustedes, sigue diciendo, vamos a leer de nuevo, Jesús era la luz vindicada de ese día. Por eso Él decía, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Ve? Pero hay más palabra que tiene que ser vindicada, o para ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabra. O sea, más palabra, toda promesa hecha para este tiempo en el cual nosotros vivimos. Dice, y cuando la última palabra sea vindicada, entonces la muerte es sorbida en victoria, y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. Ahora ven ustedes, cada cosa tiene un lapso de tiempo, tiene un tiempo, tiene que ser vindicada más palabra, la palabra que corresponde para este tiempo final, la venida de Cristo con sus ángeles, con la gran voz de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben acontecer, y así nos da la fe para ser transformados y raptados, y a los muertos en Cristo le da la fe para ser resucitados, porque ellos están escuchando en el paraíso la palabra de Dios correspondiente para este tiempo final. Ahora hemos visto que esa palabra que tiene que ser vindicada o vivificada es la palabra prometida para este tiempo final, cuando ya las edades de la iglesia gentil han terminado. Por esa causa, la palabra que le es vivificada o vindicada a la esposa del Cordero le da la fe para ser transformada, y por esa causa, luego de la última palabra que tiene que ser vindicada o vivificada a la esposa del Cordero, luego de eso viene ¿qué? La resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y por esa causa estamos esperando a los muertos en Cristo que resuciten, porque ellos han de regresar y han de estar con nosotros en este tiempo final. Y nosotros los que vivimos seremos transformados cuando ya haya ocurrido la resurrección de los muertos en Cristo. Así es que lo que nosotros necesitamos para ser transformados es lo mismo que ellos necesitan.
que la palabra sea vindicada, vivificada en este tiempo final. A nosotros y también a ellos. Por esa causa, el mensaje final, la trompeta final o gran voz de trompeta, es el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos y es el que nos da la fe para ser transformados y raptados, porque esto está en la obra del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, para que así, en la obra de reclamo del Señor, cada uno de nosotros regresemos a la vida eterna. Él reclama todos los derechos que el ser humano perdió en la caída y luego nos pasa a nosotros esos derechos con el resultado de esos derechos: vida eterna con un cuerpo eterno. Por esa causa estamos esperando nuestra transformación, estamos esperando nuestro regreso a la vida eterna con un cuerpo eterno, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, como Él ha prometido. Así es que todo esto está en la palabra vivificada hoy. Por eso es tan importante la palabra vivificada hoy. Él ha estado vivificando su palabra a su esposa, la esposa novia del Cordero. La palabra final, el mensaje final, está siendo vivificado al pueblo. Y es la palabra que nosotros necesitamos, porque en ella está toda bendición de Dios para nosotros en la dispensación del reino y en la edad eterna de la piedra angular. Así es que no necesitamos otra cosa sino la palabra vivificada hoy, en la edad en la cual nosotros estamos y en la dispensación que ha comenzado, la dispensación del reino en la cual nosotros estamos. Así es que tenemos la palabra vivificada hoy y es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos otra cosa sino la palabra vivificada hoy. En otras edades y dispensaciones fue vivificada la palabra. Los que la recibieron las bendiciones de Dios para el tiempo en que vivieron. Y en este tiempo final nos ha tocado a nosotros recibir la palabra vivificada hoy. No la palabra de otra edad o de otra dispensación, sino la palabra de nuestra edad y de nuestra dispensación. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos con la palabra vivificada hoy, y que pronto todos seamos transformados, porque es una promesa
de la palabra. Así es que esperamos que toda promesa de la palabra sea convertida en una realidad para cada uno de nosotros. Ahora, yo los veo a ustedes como los vio el apóstol San Pablo, o como nos vio el apóstol San Pablo cuando nos vio cuando nos vio en el programa divino. Vean ustedes aquí en Romanos capítulo 28 y 29 del capítulo 8, verso 28 en adelante dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él lo conoció a usted y me conoció a mí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. En palabras más claras, ninguna persona podrá llegar a ser a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo por esfuerzo humano o por sacrificio humano que pueda hacer o por estudios humanos que la persona pueda obtener o por consagración religiosa o consagración de la que sea. No será por eso, porque no será por justicia humana, sino por un programa divino, un propósito divino que Él tiene para hacer personas a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y Él desde antes de la fundación del mundo conoció a esas personas y las predestinó para que sean a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Sigue diciendo: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora vean ustedes que primero los predestinó y los colocó en ese propósito divino, en ese programa divino. Los colocó en ese programa antes de la fundación del mundo. Y el nombre de cada uno de ellos está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Luego los llamó cuando aparecieron aquí en la tierra, en la edad o dispensación en que ellos vivieron. Los llamó con el mensaje que Él tuvo para esa edad o dispensación, el cual fue predicado por el mensajero de esa edad o dispensación. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora vean todo esto en el programa que Dios hizo. Ya todo estaba así. En el programa de el tiempo para ser llamados los escogidos, Él colocó
esas personas. El tiempo en el programa divino, en ese programa, el tiempo para ser justificado, ahí colocó a esas personas. Y el tiempo para ser glorificados, ahí también colocó a esas personas. O sea que en el programa de Dios ya todo eso está. Ahora luego falta materializarse todo eso que está en el programa de Dios, que son los planos divinos de la obra que Dios llevaría a cabo. Por eso también dice el libro del Apocalipsis que Jesucristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. En otros lugares dice desde la fundación del mundo. Y dice que los que no están escritos, vean ustedes, la bestia la van a adorar los que no están escritos en el libro del Cordero. Vean ustedes, Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice, hablando de la bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación o desde el principio del mundo. Ahora vean ustedes que antes de ustedes nacer aquí en la tierra, el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida del Cordero y está escrito, algunas versiones dicen desde el principio del mundo, otros dicen desde antes de la fundación del mundo, porque cuando Dios hizo su programa antes de la fundación del mundo, ahí estaba usted, su nombre fue escrito allí en el libro de la vida del Cordero, fue escrito allí su nombre eterno. Y cuando apareció aquí en la tierra, por cuanto usted pertenece a un programa divino diseñado desde antes de la fundación del mundo, cuando usted apareció aquí en la tierra, se encuentra que se está llevando a cabo la parte que corresponde al tiempo en que usted vive, y usted es llamado en ese tiempo. Y es llamado porque tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y esa parte del libro de la vida del Cordero, donde está su nombre, está cumpliéndose en el tiempo en que usted está viviendo. Y por esa causa, usted responde al llamado divino. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye, porque somos parte de Dios, somos hijos de Dios, y Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora que hemos sido manifestados en carne humana, la parte del programa divino que corresponde a este tiempo se está cumpliendo y nosotros somos parte de ese programa divino. Por esa causa, nosotros estamos recibiendo la palabra vivificada para hoy. Por esa causa está viniendo a nosotros la palabra vivificada hoy. Y nosotros somos la palabra, porque hemos recibido esa palabra.
y la palabra se está encarnando en nosotros. Por lo tanto, va a producir en nosotros de acuerdo a ese género. Va a producir en nosotros de acuerdo a esos genes de la palabra que tienen las características que se tienen que manifestar en los escogidos en este tiempo final. Así es que la palabra que está siendo vivificada, vindicada hoy, tiene las características del cuerpo nuevo. Tiene las características que nosotros hemos de tener en nuestro cuerpo eterno, que hemos de tener en nuestro espíritu teofánico. Todo lo que hemos de tener está en forma de palabra de mensaje, el cual nosotros estamos recibiendo, y al estar ahí dentro producirá lo que tiene esa palabra, porque tiene todas las características que Él ha prometido para todos sus hijos. Por esa causa, en las edades pasadas no pudo venir a la resurrección de los muertos ni la transformación de los vivos, porque el mensaje que cada mensajero trajo no tenía esas características. El único mensaje que lo tiene es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final, el mensaje de la gran voz de trompeta. Por esa causa el mensaje nos dice que pronto seremos transformados los que vivimos, y los que han partido serán resucitados. Y si alguno de los nuestros se va, será resucitado, porque en nuestro mensaje Él lleva las características de la resurrección, y nosotros tenemos también las de la transformación que Él ha prometido. Así es que en la palabra, el mensaje, está todo lo que nosotros necesitamos. Y esa es la palabra vivificada hoy para cada uno de nosotros. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, y que pronto todos seamos transformados. Yo lo deseo, y no solamente lo deseo, sino que lo estoy esperando en este tiempo final. Y también yo los veo a ustedes en ese plano. Los veo a ustedes como las personas que tienen la promesa de ser transformados. Y los veo así porque tienen la palabra vivificada hoy. Y por cuanto tienen esa palabra, entonces tienen en esa palabra todo lo que necesitan para esa transformación. Es la palabra la que nos transformará a nosotros. Por eso el espíritu teofánico es el cuerpo de la palabra. Así es que yo espero pronto la transformación de todos nosotros. Ya en forma de palabra la tenemos, o sea, tenemos esa palabra. Es como Abraham. Cuando Abraham tenía la palabra que Dios le dio de que tendría un hijo, ya él tenía el hijo porque tenía la palabra que se materializaría en ese hijo. O sea, la palabra que obraría para que viniera ese hijo. Y nosotros tenemos la palabra de la transformación, tenemos la fe
de la transformación y del rapto, porque tenemos la palabra vivificada hoy. Es la palabra de nuestra edad, es la palabra de nuestra dispensación, es la palabra que Él nos ha dado a nosotros. Esa gran voz de trompeta, ese mensaje final que Él prometió a nosotros. Así es que Dios nos continúe bendiciendo, Dios nos guarde y nos ayude a entender el resto de las cosas que deben acontecer y que las que ya hemos recibido y de las cuales ya se nos ha hablado, nosotros las entendamos correctamente. Para eso estaremos escuchando la palabra, el mensaje, la palabra vivificada hoy, hasta que seamos transformados y luego continuaremos con esa palabra vivificada que nos llevará al glorioso reino milenial. Así es que tenemos la palabra vivificada hoy. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pasen todos muy buenas noches, ustedes aquí presentes en Calley, Puerto Rico, y ustedes en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y del Canadá y de cualquier otro lugar. Pasen todos muy buenas noches, muchas gracias por vuestra amable atención, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín.